Abrimos el programa de hoy con la noticia de que la Unión Europea ha aprobado el medicamento ivermectina. Este medicamento bactericida de utilización mundial en el ámbito veterinario puede llegar a servir para paliar la situación que estamos viviendo a través del coronavirus. Ojalá sea una buena noticia, no solamente para Argentina, sino para todo el mundo. De esta manera, damos inicio a lo que es Agrodifusión Noticias. En una excelente jornada que organizó la empresa KWS Semillas, fue invitado el ingeniero Lucas Borrás del CONICET. Con él hablamos de la importancia del uso de los fungicidas y fundamentalmente la diferencia que tiene entre el uso y el no uso del mismo. Básicamente lo que quería preguntarte es tu parada, qué es lo que estás explicándole a los productores, manejando fundamentalmente el aspecto agronómico. Sí, nosotros arranco básicamente dando algunos conceptos ecofisiológicos aplicados al manejo de cultivo, ¿sí? Y en la parada hablamos de elección de fecha de siembra, elección de densidad, elección de genotipo en función de fecha de siembra, de densidad, manejo de nitrógeno, y vemos algunos criterios prácticos para toma de decisiones de si me conviene sembrar temprano o tardío este lote, o si me conviene poner más densidad o menos densidad, o discutimos algunos datos de si me conviene en términos de impacto en rendimiento de uso de un fungicida o no en un tardío o en un temprano. Los ensayos que haces vos a veces tienen, de alguna manera, van en contra de lo que es la voluntad del productor, porque a la hora de venderle al productor es como que tiene un híbrido ideal, dice yo siembro esto hace 10 años y pareciera que no se quiere mover. Sin embargo, los años son todos diferentes, los ambientes son diferentes y el rendimiento termina siendo diferente. ¿Cómo empieza a jugar tu parte agronómica para hacerle entender al productor que puede cambiar? Sí, nosotros, yo busco herramientas para optimizar el manejo, ¿sí? Una de las herramientas es el cambio de genotipo. O sea, hoy, por ejemplo, hoy dijiste de genotipo, hay productores que buscan el mismo genotipo que sembraban hace 7 años, estarían perdiendo por ganancia genética seguro 300, 400 kilos. De verdad, por ganancia genética, si ponemos genotipos de hace 50 años, vamos poniendo un montón de genotipos hasta los de hoy, a mismo ambiente, el de hoy le gana, la ganancia genética es entre 100 y 120 kilos por año. Eso quiere decir que en 10 años tenés 1000 kilos más producto de genética. Eso a mismo ambiente. Porque después a nivel promedio Argentina no aumentamos el rendimiento en 1000 kilos cada 10 años porque fuimos cambiando los ambientes. Ejemplo, en Santiago del Estero hace 30 años no había tanto maíz como hoy, las ultra bajas densidades del sur y demás fueron ambientes que fueron buscando más estabilidad que potencial de rendimiento, ¿no? Nos movimos de la zona núcleo a zonas con no tanto potencial, pero no, elección de genotipo es un aspecto clave en la optimización del cultivo que yo tengo para maximizar rendimiento. Hablando de rendimientos y fundamentalmente haciendo eco de lo último que decías, ¿en qué diferencias encontrás a la hora de hacer los ensayos en las siembras de primera comparado con las siembras de segunda? En esta zona hace 10 años no se hacían prácticamente siembras de segunda o era muy baja y hoy estamos o a la par de 50-50 o casi un 60-40. Sí, a nivel país hay más tardío que temprano y después en zonas como estas son intermedias y hay otras zonas que tienen más temprano. Pero a nivel país hay más tardío que temprano porque hay zonas que es 100% de tardío. Y en las zonas que son así intermedias, el productor tiene que decidir, ¿no?, qué práctica de manejo. O sea, si yo voy a aplicar un fungicida, ¿dónde lo aplico? ¿En los lotes de temprano o en los lotes de tardío? Bueno, los datos muestran que el impacto de un fungicida foliar es mayor en tardío que temprano. Después, otro ejemplo es densidad. ¿En qué ambientes me conviene aumentar la densidad? Bueno, vemos que, por ejemplo, los maíces tempranos tienden a responder más al aumento de densidad que los maíces tardíos. Pero sí, las fechas son tan contrastantes que muchas veces las variables que me permiten optimizar el rendimiento de ese temprano y de ese tardío son bastante distintas. Por eso hablaste de fungicidas, sin embargo a veces parece que el productor está llegando el final de la época, empieza a sacar la cuenta de cuántos días le falta a la cosecha y donde puede evitar una aplicación, la evita. No. ¿Cómo hace para hacerle entender la importancia que tiene la aplicación de fungicida, en este caso en el cultivo de maíz? Mi opinión personal es que al productor le terminás ganando o lo terminás convenciendo, si le conviene o no conviene, con datos concretos que muestren el impacto en rendimiento de la práctica de manejo.
Hoy tenemos datos concretos que con o sin fungicida en tardío es 700 kilos promedio, y hay algunos años que son 300 y otros que son 1000, pero que en promedio en tardío, en zona núcleo, el aumento de rendimiento es significativo, con lo cual deberían de estar aplicando un fungicida foliar entre B10 y B14. Lucas, por último, me imagino que los ensayos, para no hablar de marcas, sí, vos utilizás o materiales testigos o ponés directamente experimentales. Ejemplo lo de fungicida, yo te estoy hablando de la red de Apresid de maíz tardío, que tenemos 5 sitios todos los años en donde todos los genotipos que participan están sin fungicida y todos los genotipos que participan están con fungicida. Como promedio es esos 600, 700 kilos. Ahora, hay algunos genotipos que tienen más respuesta y hay otros genotipos que tienen menos respuesta. De verdad, la respuesta en rinde a la aplicación de fungicida en maíz tardío interacciona con dos cosas. Interacciona con el genotipo, hay algunos genotipos que responden más que otros, e interacciona con norte-sur. En el norte tenés más respuesta en rinde y en la zona, lo más sur de zona núcleo, rinde, o sea, la respuesta es un poquito menor. ¿Genotipo tiene que ver el tema del evento también en el maíz? No, acá estoy hablando de enfermedades foliares, tizón, roya, ese tipo de cosas, no tanto eventos de tipo de resistencia a insectos. Y en los últimos años que han variado tanto las campañas, es decir, venimos de campañas por ahí demasiado húmedas con otoños muy llovedores y pasamos a tener otoños donde prácticamente se planta la seca y el cultivo de maíz lo sufre. ¿Te cambia mucho la relación de kilogramos en función del fungicida? No lo vimos tan claro, el año pasado, por ejemplo, fue un caso en el cual tuvimos una seca importante de los maíces tardíos. Sin embargo, la respuesta a fungicida fue positiva de los 5 sitios que hicimos en ensayo, en 4, supongamos. O sea que siguió siendo positivo en rinde. Por último, los fungicidas utilizados, ¿comúnmente son aquellos genéricos o no son más bien de marca, como para poder llevar los ensayos adelante y comprobar las diferencias? En este caso puntual lo hacemos con una marca particular, pero esperaría diferencias en efectividad en distintos fungicidas, por eso no lo evaluamos, no podría decir cuál es la diferencia de rendimiento entre uno y otro, pero que debe haber alguna diferencia, seguro que la hay. FADA realizó un minucioso estudio para saber acerca de cómo se compone el precio de la leche fluida en sachet y demostró que casi un 30% le queda al productor, un 27% a la industria, un 15% de la parte que corresponde al comercio y casi un 29% es todo parte impositiva. Quédense con nosotros. Primera pausa en ADN y enseguida volvemos con ustedes. Somos KWS y tenemos una clara visión: ser, a través de nuestra semilla de calidad y conocimiento en agricultura, la empresa confiable para los productores a lo largo de las generaciones, sembrando el futuro desde 1856. ¿Por qué son importantes las medidas de restricción? ¿Y qué es el aplanamiento de la curva? Se sabe que un número importante de la población va a infectarse con coronavirus. Si bien no todas requerirán internación, sí lo hará un porcentaje de ella. Cuanto más estricto es el aislamiento, menor es el número de casos y menor el porcentaje de internados. Para comprender esta situación, podemos recurrir a un ejemplo matemático. Si el 1% de 1000 personas infectadas necesitara de un hospital, serían apenas 10 personas.
Si fuera el 1% de 10.000 personas contagiadas, serían 100 personas. Y si fuera el 1% de 100.000 personas infectadas, serían 1.000 que necesitarían internación. Y así sucesivamente, de una manera exponencial. Debemos lograr que las personas que necesiten hospitalización lo hagan en un periodo largo de tiempo para que pueda ser soportado por el sistema sanitario. Esto es aplanar la curva. ¿Qué significa el aplanamiento de la curva? La línea vertical representa el número de personas que pueden necesitar hospitalización. La línea horizontal representa el tiempo desde el primer caso. La línea punteada representa la capacidad del sistema sanitario. Ahora comparemos la situación sin aplicar medidas de restricción y aplicando medidas de aislamiento social. Si dejamos que esto suceda, muchas personas no podrán recibir atención médica. Pero si logramos que esto sea así, todos podrán recibir atención médica. Se busca un contagio gradual y sostenible por el sistema de salud. Depende de todos que así sea. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Tenés que dejarlo todo. Todo. Hasta lo último. Hasta que no te quede nada. ¿Y todo por qué? Por un choque. Por un choque. ¿Vos me entendés, Juan Martín? Ahora tengo que pagar una fortuna. Me quiero matar. Bueno, yo te dije que llames a mi productor. Ah, te digo que voy de parte tuya. Pásame tu WhatsApp. Así de paso yo te digo cómo salió todo. Dale, chao. Es un crack este tipo, Pim, pum, pam, ja. Te la devuelve toda, La empresa Bioceres Semillas presentó Shingo, Basilio y Guayabo, los tres materiales que en esta nota el ingeniero Guillermo Vidal nos presenta para saber con qué contamos en la campaña de FINA. Bueno, acá estamos en Expoagro recibiendo a todos nuestros visitantes, pasan por el stand y se encuentran con la propuesta que tiene Bioceres Semillas para esta campaña, que se llama Generación HB4, que no es no más ni menos que la generación y multiplicación de semillas con tecnología HB4 que bueno, nosotros estamos esperando poder lanzar al mercado, ni bien nos puedan autorizar las autoridades pertinentes a comercializarlas. Nosotros entendemos que va a ser una tecnología que va a tener una alta demanda y bueno, nosotros estamos trabajando ya para que esa demanda sea satisfecha, ni bien podamos lanzarla al mercado. La realidad es que no solamente la tecnología la adoptó Argentina, también está adoptada en Estados Unidos y Brasil. Lo que básicamente se está esperando es que China le dé el ok y que esto se empiece a comercializar. La sensación es que después de estos años que yo vengo preguntando por HB4, probablemente la oferta, mejor dicho, la demanda supere la oferta. Entiendo que la idea también de Bioceres es empezar a ver qué productores pueden empezar a multiplicar estas semillas, ¿verdad? Exacto. Sí, es una propuesta integral para el productor. Es una propuesta en donde bueno, la compañía decide bueno, aportar los diferentes insumos necesarios para hacer la multiplicación y por supuesto después de obtener ese resultado, esa cosecha, para tratar de procesarla y obtener ya una bolsa lista en estado comercial o bueno, seguiremos esperando la campaña siguiente y seguir multiplicándola. El deseo es tenerlo cuanto antes. Para la compañía es un hito importantísimo. Entiende que es una herramienta, una propuesta de valor al productor agropecuario y lo entendemos de esa manera por el interés en demasía que tiene el productor. Viene y cuando se encuentra que hay una tecnología que le permite sobrepasar bueno, esos estreses hídricos que resultan de cada campaña, en cada lote, y a su vez tener una tecnología que le permite controlar a través del glufosinato de amonio malezas, con el gran problema que tenemos hoy de malezas en nuestros lotes, bueno, la verdad que es un combo más que interesante y por eso toda esa expectativa.
Guillermo, hablando de expectativas, el año pasado recuerdo una nota que te hice, tenías muy buenas expectativas con el tema trigo, con los materiales que tiene Bioceres y te fue muy bien. Los rendimientos fueron mayores, si se quiere, lo esperado, y tenemos una campaña más que interesante. Se verá desde el punto de vista comercial cómo se plantea, pero quiero que le cuentes un poco a la audiencia con qué materiales se puede encontrar el productor en apenas días. Basilio, guayabo y ginkgo son nuestros 3 trigos, de punta que tenemos para la campaña. Bueno, a Basilio ya lo conocen, nos ha dado grandes satisfacciones en las últimas 3 campañas. Tenemos a guayabo, que es un ciclo intermedio también, que es un grupo 3 de calidad, está más pensado para el norte de la provincia de Buenos Aires hacia lo que es Ruta 9, Ruta 19, lo que sería provincia de Santa Fe y Córdoba. Y tenemos el lanzamiento de un ciclo corto, ginkgo, que es el material que nos estaba faltando. Tenemos trigos en ciclo corto como Biointa 1006 o Bioceres 1008, pero entendemos que ginkgo es el material que le va a dar sanidad, rendimiento al productor que apuesta por un ciclo corto cuando se le dan las necesidades de ir corriéndose a la fecha de siembra en su lote, ¿no? En su establecimiento. El buen clima impulsó la siembra tanto en Córdoba, Santa Fe y norte de la provincia de Buenos Aires. Se sabe que casi el 70% de la superficie está sembrada con soja de primera. El rinde medio, según la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, ronda los 36,2 quintales. Seguimos estando casi en los 49,5 millones de toneladas que podemos obtener en el país. De esta manera, vamos a la segunda pausa. Unos minutos y volvemos con ustedes. Somos KWS y tenemos una clara visión. Ser a través de nuestra semilla de calidad y conocimiento en agricultura, la empresa confiable para los productores a lo largo de las generaciones. Sembrando el futuro desde 1856. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Paga tus boletas municipales sin salir de tu casa. Ingresa a www.pergamino.gov.ar/online. Hacé clic en el botón de consulta y liquidación de tasas. Selecciona el servicio que quieras pagar. Completa los datos con la información de tus facturas anteriores y hacé clic en Mercado Pago. También podés abonar desde la app de Mercado Pago y desde tu home banking a través de RedLink o Pago Mis Cuentas. Recordá que durante la emergencia del COVID-19, las ventanillas de cobro de la municipalidad permanecerán cerradas. Cuando pagás tus tasas municipales, ayudás a que Pergamino siga funcionando. Cumplir con el pago de tus tasas beneficia a todos. Quédate en casa. Es un mensaje de la Municipalidad de Pergamino. Tenés que dejarlo todo. Todo. Hasta lo último. Hasta que no te quede nada. ¿Y todo por qué? Por un choque. Por un choque. ¿Vos me entendés, Juan Martín? Ahora tengo que pagar una fortuna. Me quiero matar. Bueno, yo te dije que llames a mi productor. Ah, te digo que voy de parte tuya. Pásame tu WhatsApp. Así de paso yo te digo cómo salió todo. Dale, chao. Es un crack este tipo, Pim, pum, pam, ja. Te la devuelve toda,
Presenta este bloque de Agrodifusión Noticias Colbag, Envases Colón, Sociedad Anónima. Para saber acerca de qué es lo que están haciendo los hermanos uruguayos con el cultivo de maíz, conversamos con el productor lechero Hernán Carlet. Y esta es la nota que nos cuenta aquí en Agrodifusión Noticias. Nosotros venimos de Uruguay, desde la zona, venimos con una delegación invitados por la empresa Procampo de Uruguay. Particularmente yo trabajo en una empresa que se llama Nuevo Surco, de la zona de Tarariras, Colonia, y también soy productor lechero. Y bueno, nos invitaron a venir a un poco a ver los materiales de maíces y bueno, y toda la parte de los maíces que ya tenemos en Uruguay, más los nuevos lanzamientos que probablemente vengan de KWS. Con tu experiencia, lo bueno que tenés que como asesor técnico por un lado y por otro lado como productor lechero podés tener tu propio demostrativo en el campo y saber cómo hacer las comparaciones. ¿Cómo has visto el potencial en los últimos tiempos de los maíces KWS? Bueno, en el caso de nosotros trabajamos casi que 100% con KWS en la zona, estamos muy conformes. Los hemos comparado con otros materiales de otras compañías y la verdad que no tienen nada que envidiarle. Andan muy bien en la zona nuestra, en distintos tipos de suelo, tanto para silo como también para producción de grano. Tenemos algunos clientes que también lo hacen bajo riego y tenemos muy buenos rendimientos, muy buenas performances y la verdad que estamos súper conformes con el material. ¿Cuáles son los híbridos que están utilizando? Y de paso te pregunto, para saber dónde estamos posicionados, cuáles son las fechas óptimas de siembra y si en Uruguay también está pasando como en Argentina, que de alguna manera ciertas zonas están mutando de las siembras de primera a siembras de segunda. Sí, nosotros los materiales que estamos usando son principalmente para cortar grueso, digamos, toda la 4321, 4360, 4500 como los largos, y estábamos sembrando hasta ahora, que ahora ya se discontinuó el 3800 y bueno, algún otro corto que ahora empezó a ver con eventos Viptera también que nos interesa mucho. Las fechas de siembra, nosotros arrancamos en la zona nuestra en torno a como fechas súper tempranas, en torno a fin de septiembre, con fechas súper tempranas y como vos decías, en muchos casos los últimos años estamos viendo que no nos han colmado la expectativa, no por los materiales, sino por en general cómo han venido las precipitaciones. Somos muy demandantes de las lluvias en la zona donde nosotros estamos, entonces se han dado varias zafras que los de primera tempranas a veces andan muy bien, pero a veces nos dejan un poco con ganas de que rindan un poco más. Y hemos pasado a tener siembra más bien de segunda fecha, digamos, aunque sean a veces de primera, pero de noviembre o incluso hasta de diciembre, y teniendo resultados aceptables a buenos. Hernán, recién marcabas la importancia que tiene hoy tener en la paleta de productos los materiales Viptera, y aquí en la zona, digamos, hay parte muy importante aquí en Argentina donde el ataque a insectos se hace notar. ¿Qué es lo que están viendo ustedes en las últimas campañas ahí en la zona de Colonia? Nosotros te diría que desde hace 2 zafras hasta hoy tenemos un interés casi te diría masivo por la tecnología Viptera, porque los otros eventos, tanto el BT como el MG y los eventos anteriores, se están quedando cortos para el control de lagarta. Y la verdad que el Viptera hasta ahora viene funcionando bárbaro, no ha quebrado absolutamente nada en la zona nuestra, vemos que están sanitos hasta el final del ciclo y bueno, hasta ahora nos vienen andando muy bien, sobre todo, principalmente para las siembras esas más tardías que decíamos, son las que más se está justificando el Viptera. Para que el productor argentino, después que ve esta nota, entienda, contale un poco cómo es la zona de Colonia en función del régimen de lluvia. Y bueno, si hay posibilidades también, aparte de hacer maíz, otro tipo de cultivos. Sí, es una zona, Uruguay en general es un parche de suelo impresionante, tiene muchísimos suelos, en pocos metros cambia una calidad de suelo a otro, la profundidad, la textura, toda la fertilidad en general. Y en la zona nuestra no escapa eso, teniendo una gran zona de suelos muy buenos, que es toda la parte que da sobre el Río de la Plata, Río Uruguay, pero después tenemos algunas zonas que son de suelos superficiales, con poca capacidad de almacenaje de agua,
incluso hasta con afloramientos de rocas y ese tipo de cosas. Tenemos esos dos extremos en los cuales estos últimos suelos claramente no estamos decididos a plantar maíz por la demanda que el cultivo mismo tiene. Entonces ahí está bastante mezclado entre lo que son las siembras tanto de maíz como de sorgo. En las partes más de suelos más someros, ahí ponemos más bien sorgos, ya sea para silo o para grano. Y en las partes más de suelos mejores, sí, los productores tienden a inclinarse por el maíz por todas las bondades que ya sabemos, la calidad de grano, la calidad de lo que hacen silo de la fibra, etcétera. Y bueno, el régimen de lluvia que tenemos anda en torno a 1100, 1200 milímetros, capaz que un poco menos en el sur de Uruguay, esos 1100, 1200 capaz que está un poco más al norte, pero en torno a 1000 milímetros en promedio por año. Con ese promedio hace que esté entre 90 y 100 milímetros por mes, pero la verdad es que a veces pasan 2 meses que no llueve y de repente un mes cae en 300 milímetros, en lo que hace el promedio sea hermoso, pero la realidad termina siendo distinta, ¿no? Hernán, por último, en Argentina muchas veces, recién nombraste el cultivo de sorgo, si bien era un cultivo que estaba en expansión, cuando empezaron las siembras de baja densidad de maíz, por ahí el cultivo quedó un poco más relegado y viendo los rendimientos que tenía el cultivo de maíz, ya te digo, en algunas zonas se empezó a optar por eso. ¿En Uruguay les pasó más o menos lo mismo? Sí, claramente. Te diría que los pioneros en eso fue KWS, en el caso nuestro. Nos parecía raro sembrar en la zona nuestra, estábamos acostumbrados a sembrar 80, 90 mil plantas por hectárea y pasamos por recomendación de KWS y por los materiales de ellos, en muchos de los materiales, a pasar a sembrar 60, 65 mil semillas por hectárea y terminábamos con 50, 55 mil plantas a cosecha. Nos parecía poco, pero la realidad fue que lo empezamos a probar en esas densidades y nos empezó a dar el resultado que nosotros realmente queríamos. Entonces, algunos suelos que estaban ahí, que no eran ni destinados a maíz 100%, ni que pasaran a sorgo, porque tampoco eran tan complicados, de repente con esa densidad, esa tecnología, toda este desarrollo, la verdad que ha permitido hacer buenos maíces en esos suelos, manejando solamente densidades. De esta manera, damos por finalizado el programa del día de hoy. Con ustedes nos volvemos a encontrar dentro de 7 días. Y ADN te dice, quédate en casa.